La asamblea ha dado asamblea, bastante trabajo. Sí. Uy, ¿Qué? Demasiado trabajo ha dado hoy la asamblea. Hey, brother, cuando estábamos en esta pendeja salíamos tardísimo de estar allá con estos tipos. Pero es que es una locura. Mira, primero que, bueno, usted, la primera vez que yo iba a la asamblea, Espérate, ¿ya estamos ahora sí en vivo? Ahora sí estamos en vivo. Bueno, estamos en vivo ya, listo. Este es nuestro primer programa de Hablando Claro, un programa que vamos a tener todos los martes de 7 a 8 Es correcto. de la noche, aquí desde la Baticueva, la cueva de Claramente. El búnker de Claramente. El búnker de Claramente, en el que vamos a estar entrevistando a personajes de tanto políticos como del acontecer diario de Panamá. Y en el primer capítulo aquí tenemos al señor Luis Eduardo Sajel, que si no lo reconocen sin el maquillaje, es el payaso Pimpín. Aquí todos crecimos viendo al payaso Pimpín. es correcto. así es. Aquí hay un aventurero. Sí, sí, sí. Sí. Mira, mi cumpleaños y todo. Sí. Por eso digo. Entonces, Bueno, imagínate, 30 años ya. Sí. 15 de mayo, 30 años. 30 años. 30 años. 30, ¿qué? Es Está una institución, ¿eh? Sí, gracias Pero, a Dios. pero lo interesante de todo este tema, y al final vamos a estar haciendo algunas preguntas que han hecho nuestros seguidores de Claramente y los que van a estar viéndolo ahorita mismo. Perdonen si no las podemos responder todas, pero vamos a estar monitoreando un poco En la medida de lo posible. en la medida de lo posible. ¿En qué momento de ese salto de que el payaso Pimpín a la política? Porque fue un salto que yo sinceramente no me esperaba. Sí, ni yo tampoco. Entonces, ¿en qué momento fue ese salto? ¿Y por qué se dio este salto al mundo político? Y hablamos de política, no solo política partidista, que vamos a llegar ahora a eso, sino al tema del activismo. Del activismo. Bueno, yo quiero decir, primero que todo, buenas noches a todos los que nos estén viendo a través de Facebook Live, de Claramente. Y yo quiero agradecerte de ser el primero invitado aquí en este nuevo segmento. No, y quiero hacer la aclaración que, por ejemplo, nosotros estamos en desacuerdo en muchos temas con las posturas del señor Pimpín, y lo que nosotros como Claramente siempre hemos respetado es que podemos hacer esto, Claro. sentarnos a hablar. Y eso no se puede hacer con todas las personas que uno tiene. Claro, y es que lo que yo siempre te he dicho, Mauricio, de que siempre te respetamos. Cada vez, desde que te conocimos, te hemos respetado, a pesar de que tenemos diferencias ideológicas, pero yo creo que ahí está la democracia, ahí es donde comienza realmente de que uno pueda compartir opiniones, ideas, y para llegar a ese punto, porque ese diálogo es el que llega a que hagamos algo nuevo. Entonces, lo que tú me preguntabas, en ningún momento en los 30 años de ser Pimpín, realmente yo pensaba meterme a política. Realmente la política nunca me llamó la atención, nunca quise pertenecer, nunca pertenecía a ningún partido político, me buscaban por todos lados, por ese efecto de que esto que me conocen en todo el país, pero yo siempre rechazaba eso, siempre rechazaba. ¿Cómo entro yo a todo esto? Realmente comienza en el 2016, el 2015 realmente, cuando mando un mensaje por Facebook con relación a Tu Cara Me Suena Kid. No sé si se acuerdan. Tu Cara Me Suena Kid. Sí, yo me acuerdo de esas 2015, declaraciones. 2015. Yo lanzo... Que era... sí, creo que Eso fue un comentario mira, relacionado a la sexualización de los niños en televisión, si mal no me recuerdo. Porque lo que pasa es que te acuerdas que había pasado Tu Cara Me Suena, pero de adulto. Ajá. Entonces yo veía pues que de repente un Lucho Pérez fue el que ganó y vestido de mujer, y entonces eso realmente yo digo, bueno, eso son adultos. Te incomodaba el hecho de ver a una persona Bueno, vestida de mujer. La verdad que sí, se veía un poco de ver a Lucho, un tipo macho de allá del interior, llorando y que se le corriera el maquillaje, de verdad que, y a pesar de eso le hicieron un close-up y entonces quedó peor, porque se le veía todo el rímel corrido, pero eso era adulto, eso no había ningún problema. Yo realmente, yo seguía haciendo mis cumpleaños, mi baby shower, mi despedida de soltera, 15 años, conferencia. Realmente yo me mantenía bajo perfil. Yo no he parado en 30 años. Después de que salí de la televisión, seguía haciendo mis actividades. Pero, ¿qué me lanza de nuevo a la palestra pública? Es cuando yo saco ese Facebook
contra TVN. Y yo mismo, quiero decirle, muchachos, me quedé sorprendido. El alcance que tuvo. El alcance que tuvo a las 11 de la mañana, yo tenía 600,000 personas apoyando lo que yo estaba diciendo. Cosa que me sorprendió. O sea, pues yo no era antes de usar Facebook, quiero que sepan. Yo antes no usaba las redes sociales, mis hijos fueron los que me crearon el asunto. Yo nunca me metía en eso. Bueno, tú conoces a mis hijos, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que realmente yo decía, eso no es para mí, yo no tengo tiempo para eso. Pero me decía, papá, tienes que tener una proyección, que no sé qué, bueno, dale, méteme ahí, pero nunca lo usaba. Y de repente lo uso para dar esta protesta y a las 8 de la mañana, a las 6 de la mañana, yo lo mandé a las 11:55. Y ustedes saben, como youtuber y todo esto, que esa hora mandar un mensaje es como perder. Sí, bueno, realmente, a esa hora yo estoy hasta dormido ya. Por eso que se pierde. Mis hijos me regañaban y que, pero es que tú mandas los mensajes a las 10:55 de la noche, ¿quién te lo va a ver? Te va a caer un poco de... Pero yo de ese tipo de cosas no sabía. Pero ese momento eran las 11:55 de la noche y yo veo una promoción, pues estaba viendo las últimas noticias de TVN y de repente veo esa promoción y me impactó. Digo, estos locos van a tratar de cambiar a los niños. Entonces ahí fue donde yo mando el mensaje. Y reventó, hermano, que yo me quedé sorprendido. A las 11 de la mañana me estaba llamando TVN para la entrevista, y la clásica. Que querían una reunión con el gerente general. Sí, esto era desde las 8 de la mañana comenzaron a llamarme los comentaristas de radio, comenzaron a llamar a los periódicos y yo quedé en shock. Es que la realidad es que en ese momento nadie había hecho un comentario así con algo que es realmente cierto, la sexualización de cómo tú agarras a un niño y lo sacas de su entorno infantil y lo metes en otra serie de temas con tal de vender. Exacto. Es que al final es eso. Y no solo aplica. Por ejemplo, yo lo he criticado mucho y me ha tocado criticárselo de frente a varios directores de medios. Y el tema de la objetificación de no solo de los niños, de las mujeres en todos lados. Y es una locura. Es una cosa que... Y me acuerdo que el choque más fuerte lo tuve con el director de La Estrella en un foro una vez que él me discutía de que es que la gente pide eso. Y digo, pero ¿cómo tú me estás hablando a mí de libertades y de que se te defender la libertad tuya de tu medio de existir y no sé qué? Y tú violas todas las libertades de las mujeres. Tú estás incentivando a un maltrato y a crear este ambiente de acoso. Pues, y al final era lo que mencionábamos en claramente anterior, en una conversación, hablando de que eso es lo único que denota, es la falta de creatividad que tienen los medios en cuanto a producción. O sea, no es un tema de que esa sea la única vía por la que puedes facturar, sino que ya no hacen el esfuerzo. Es que claro, tú ves, por ejemplo, de otros canales de Europa, de Sudamérica, tú ves calidad de producción y muchas veces no tienen que apelar a estar mostrando. Y ojo, no es que no existan en otros países, claro que existen, pero tienen su segmento, no es tan proliferado en cada canal como es aquí en Panamá. O sea, aquí en Panamá, en cada canal que tú cambias, ves ese tipo de objetificación y ves ese tipo de sexualización. O sea, en otros países tú ves un canal que lo tiene. Acá ya se volvió la norma y el estándar y no se encuentran si no viven con eso. Okay. No, imagínate que cuando yo salí de la televisión fue porque no me renovaron el contrato de que yo compraba espacio de televisión. Yo no era empleado de ellos. Y no me lo renovaron, ¿por qué? Porque comenzó la lucha, ahí comenzó la lucha y el cambio de que había que mostrarle a los niños, a los jóvenes, otro tipo de programa. Porque eso es lo que yo hablaba, de valores, de principios, eso era fresa. Y yo me acuerdo de que cuando yo salí de la televisión, le dije a los productores, miren, el día que la violencia toque tu puerta, te vas a acordar de Pimpin. Y hoy por hoy se está cumpliendo lo que dije que por ese hace lado, 18 años. Nosotros hace unos días estábamos comentando, porque no me acuerdo, creo que estábamos en mi casa viendo algo y estaban dando pura Rosa de Guadalupe, no sé, puros programas así todos densos, que la jueza no sé qué cosa. Entonces nosotros, qué chuzo, yo me acuerdo que cuando... Polo, a las 2 de la tarde, 3 de entonces, la tarde. Eso que sea, estábamos hablando de que yo recuerdo cuando estaba en la escuela, yo llegaba y yo veía, habían como 3 o 4 cómicas, que si bien no eran cómicas, dizque educativas, pero eran cómicas que nos pusimos a ver que, por ejemplo, veíamos de que Supercampeones, el deporte, haciendo fútbol, no sé que qué. Te tienes que esforzar, que tienes que salir adelante. Hasta Dragon Ball, nosotros que chuzo, era un karatequita, pero tenía sus mensajes. Entonces,
Incluso había una que Samurai que era todo súper históricamente precisa. Había violencia, sí, tú no puedes obviar la violencia de la historia, pero era un retrato de algo que pasó. Tú aprendías. No era una apología al delito. Nosotros echando cuentos de todas las épocas, de que la era Meiji, porque todos no lo sabíamos de eso. Sí, claro. Entonces tú le sacabas algo a la televisión. Hoy en día, un niño de 10, 12 años, llega a su casa y le toca Doctor Apolo, esto es guerra. Sí, un barranco. Y si lo cambias del otro lado, entonces está ese tipo de programas que realmente no enseñan nada. Sí, entonces, ok, sí, pasó eso en su momento con este tema de Tu cara me suena Kids. Y entonces, sí, ¿qué pasó después? ¿Cómo quedó involucrado en eso? ¿Se dio cuenta de que había un alcance? Después de ahí nos dimos cuenta que Pimpín todavía había llegado al corazón, o sea, durante tantos años habíamos llegado al corazón de tanta gente, y que yo pensaba, porque a veces tú haces las cosas y tú no sabes el alcance que tiene. Entonces yo pensaba, hombre, yo he trabajado durante tantos años y sencillamente ahora todo se ha vuelto la falta de ingenuidad de los niños, la falta de fantasía. Y yo decía, bueno, esto hasta aquí llegó, como quien dice. Ajá. ¿Y cómo pasó lo siguiente? Y de repente, bueno, siguió primero Tu cara me suena Kids, después vino Esto es guerra, que tuvimos que meternos también por los pantaloncitos que... Sí, ellos tenían unos pantaloncitos que se les veía todo cuando se les mojaba el pantalón. Y tú sabes cómo son ustedes los periodistas, ¿no? A ustedes les gusta la parte picantosa. No, yo soy un enemigo de esos programas. No, pero lo que te quiero decir es que los periodistas, como ya habías visto, que nos habíamos atacado a TVN y que habían hecho... Fueron a cuestionar de la nada. Me mandaron un video, voy en el carro que casi me chocó, imagínate, voy en el carro. Después ves esa cosa mojada por ahí. Me manda un periodista y me dice, señor Luis, usted ya vio lo que está pasando en Esto es Guerra. Yo no tenía tiempo de ver Esto es Guerra a las 4 de la tarde. Yo no tenía tiempo de ponerme a sentar a ver eso. Y este pelado me manda eso. Y cuando yo veo, hermano, Dios mío, yo decía, y veo la hora, 4:15. Era una cosa impresionante. Ey, ven acá. Ya, ahí se tomó. Volví de nuevo a la reunión con TVN. ¿Y ahora qué quieres, Pimpín? Digo, que me le cambie eso. Y le tuvieron que cambiar la faldita. Sí, Pimpín es el jefe de estilo ahí de lo... Déjate ser sincero, yo soy partidario de que al final cada quien elige qué consume y cada quien elige qué ve, y que en realidad el tipo de censura, el primer tipo de censura que tiene que existir, si debe haber alguno, es el padre en la casa. Sí, pero espera. Ahí está. Mira, quiero hacer énfasis en esto que acaba de decir, Pimpín. El padre no está en la casa. A eso voy. Pero da la circunstancia de la idiosincrasia panameña que el papá nunca está en casa y que la mayoría de nosotros nos criamos viendo televisión de 2 a 4. Así es. Uno tiene que tener la famosa autorregulación que muchos de los medios que ganan, y tú saber de que, hey, ¿quién es el target que me está viendo? ¿Quién va a verme por default? ¿Quién va a verme? Exactamente. Entonces es un ejercicio de conciencia, pues de nuevo, tú puedes vender, pero hay miles de programas sindicados que tú puedes contratar, que puedes comprar, que son buenos, que de verdad están sonando, en vez de crear una franja específicamente diseñada para vender a través de la objetificación y la sexualización. Pues eso no tiene nada que ver, dije, con las trivias. Pues yo me he sentado a verlo, pues la realidad es que he visto cómo mi prima se pone a ver. ¿Y qué te gusta, vos? Sí. No sin pena, weón. Tú ves la vaina. Ey, este man tiene una vaina que cobras y leones en su laptop. Y la realidad es que cuando tú te sientas a ver ese programa, no hay un aporte ni intelectual, ni físico. Es puro entretenimiento que está bien, pero no es un entretenimiento para esa franja. Para esa hora. Entonces Pimpín Bueno, básicamente se vuelve como un vigilante, el paladín el paladín del tema de la se puede decir moralidad dentro básicamente, mira, mi movimiento es pro rescate de valores y la familia. Ese es el nombre del movimiento. De los valores. De que nace casualmente y yo me voy y me siento con el director de la SED, que es amigo mío, y le digo, brother, y ahí donde yo me entero de que la papa caliente, que la debe manejar la SED, que es la que maneja las televisoras y la radio. Eso pasa en países serios, no en Panamá. Pero la papa caliente se la mandaron al Mides.
En ese momento. No, todavía. ¿Todavía la tiene el Mides? Sí. Hacen un asunto de autocensura, que tú bien mencionaste. Pero ¿qué autocensura hay? Es que ellos mismos se autocensuran. Entonces, ¿cómo tú vas a tener un programa, por ejemplo, como este, a las 4 de la tarde? Primero, papá y mamá no están trabajando. O están en el tranque. Ustedes mismos lo han dicho, ustedes crecieron con una nana llamada televisión. Exactamente. Pero esa nana les daba a ustedes programas de entretenimiento. Y con un aporte. Y siempre había un aporte. Un aportecito. Había un aporte. Ajá. Entonces, cuando yo comienzo a analizar todas estas cosas y comienzo a darme cuenta que existe una ley supuestamente que maneja esto, y me voy a la CEP, le digo, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó, Meana? Que esto no se está cumpliendo. Dice, espérate. Él me mandó una carta explicándome que en el 2011, 2009, por allá, resulta que transfirieron esto de controlar los medios de comunicación a el Mides. Y hay una junta de autocensura. Pero nunca se habían reunido hasta el sábado antes de la marcha, quiero que sepan. De la marcha grandísima. Porque venía, ellos escuchaban el run y yo estaba pegándole. Entonces esto fue básicamente... pegándole al ministro porque hice una cita con él y nunca nos... me da la cita y voy a la cita y resulta que me manda al asistente. Si yo hago una cita con un ministro, primero de todo, a mí me enseñaron cuando tú vas a una cita a un ministro, un presidente, tú tienes que ir bien chaneado. Claro. Yo me pongo mi saco, mi corbata, llego temprano, estoy esperando ahí, espéralo, y me manda al asistente para ver qué yo quería. Y por supuesto que los reventé en el Facebook, porque eso es una falta de respeto. Yo no vine aquí a hablar con el asistente, yo vine aquí a hablar con el ministro, porque yo quiero que él me explique por qué razón él, como presidente de esta comisión, nunca ha citado a nadie sabiendo todo lo que está pasando en la televisión. Y de ahí, bueno, para hacerte corto el asunto, de ahí me metí a pelear después con Big Brother. La otro asunto fue Big Brother. Sí, ese fue la etapa del coco, hermano. Sí, es que ahí hubo maltrato a la mujer, ahí hubo de todo. Sí, fue una locura. Pero casualmente, entonces, y de repente yo me senté a ver Big Brother, y tú sabes qué yo hice, me comencé a anotar los patrocinadores. Y agarré y le mandé una nota en Facebook diciendo que cómo era posible que empresas tan prestigiosas en Panamá, que se deben al pueblo panameño, patrocinaban esa clase de porquería. Pero entonces ahí bueno, vino la otra reunión de nuevo. Pero ya estaba The Big Brother. Pero ahí tú, entonces, eso demuestra que sí tiene un valor real la participación ciudadana hasta cierta forma. Es que la participación ciudadana es fundamental en todo. Pero es que ahí comenzamos a despertar la conciencia de los padres de familia que estaban dormidos. Bueno, entonces, ¿cómo pasa después? Vamos a saltarnos este peso. Ya sabemos ya salimos de ahí donde salgo. Ya hay Pimpín, ya era una figura buscada con todo el tema de la ética, de la moral, de la familia. Se da el tema de la ley de educación sexual. ¿Tú estás a favor o en contra de la ley de educación sexual? No la cosa que quedó ahorita en segundo debate, la ley que al final tumbó Panquisotto. Casualmente aquí la tengo. No, ¿estás a favor o en contra? No, yo no es que esté en contra de la educación sexual, hago constar, sino es la forma como se quiso meter este organismo a tratar de introducir este tipo de ideología. A ver, es que vamos por partes. Yo te traigo aquí casualmente lo que es la... Mi novio preparado, él sabía. Yo conozco a lo que lidio. Él sabía dónde venía, él no iba a llegar y que aquí... Yo a Brian no lo conozco mucho, pero ya me lo he encontrado en varias actividades y cosas. Vamos a ver. No, mira, ¿qué sucede? Que de repente cuando se da lo de la ley 61, que andaba Cristiano para aquí para allá, y lloraba en los lugares, que las embarazadas y todo era una cuestión mediática del embarazo, porque es mediático, quiero que sepan, y se lo voy a demostrar. Las cifras no dicen... Es que lo que pasa es que las cifras... Pero vamos primero con esto, para que te des cuenta, porque siempre que hemos salido en defensa... Pero es que tú acá dices algo bien fuerte, tú estás hablando de que el embarazo juvenil es algo meramente mediático. Bueno, mediático en el sentido de que las estadísticas no son reales en el sentido de que, por ejemplo, Bocas del Toro,
todo el área de Bocas del Toro. Espérate, aquí tenemos una doctora de Bocas del Toro que nos está viendo, la doctora Requena. Así que si tiene algún dato de Bocas del Toro, por favor, comenta, que estamos pendientes. Y ella, mira, Regina, esa es Regina. Ajá. Ok, Regina, yo la vez pasada le estaba diciendo, mira, lo que pasa es que, por ejemplo, tú agarrabas las estadísticas de salud, del Ministerio de Salud, primero te llevan la estadística hasta los 19 años. O sea, estamos hablando de adolescentes embarazadas. Te llevan hasta los 19 años. Ajá. Entonces, ¿qué sucede? Si tú te ves... A los 19 años ya no eres un adolescente. O sea, no eres un menor de edad. No eres un menor de edad, pero a los 19 Sigue años... siendo la razón por la que se toma como adolescente es porque en promedio la mayoría de los... No en promedio... los estudiantes llegan hasta los 18, 19 en la escuela. Okay, pero ¿qué pasa? Que si nosotros segmentamos o lo hacemos por área, como es el caso de Boca del Toro, ¿qué sucede? Por cuestiones culturales, la peladita desde los 11, 12 años que ya llega a la pubertad, las no vegubles, están listas de acuerdo a la cultura a que se casen. Okay. Entonces se casan con sus ritos, con sus cosas tradicionales y luego, por supuesto... Y probablemente pasan a ser parte de un pequeño harén también, porque los novios pueden tener varias esposas, recordemos eso. Bueno, entonces, pero entonces tú estás escudándote en un tema cultural como que como que no son válidas las cifras. No, yo no me estoy solo porque son indígenas, como no entiendo. Igual, yo sé que está pasando en Panamá y cantidades. Arraiján, Pipi, no tienes que irte a mi lado, Beta Cunanega. En San Miguelito. ¿Por eso? San Miguelito. Pero ¿qué pasa? Que el asunto fue que cuando se da lo de la ley, llegamos y nos encontramos y hacemos una coalición de fundaciones, comenzamos a crear un equipo de profesionales, abogados, doctores, psiquiatras, y se comienza realmente a hacer toda una investigación. ¿Qué había detrás de todo esto? Okay. Entonces, ¿qué sucede? Que nos encontramos esto que le estoy enseñando aquí, voy a enseñárselo acá, esto no lo inventó Pim. Pónchala, Reinaldo. Esto es una proyección que tiene la IPPF o la ONU con respecto a los países de Latinoamérica. ¿Y qué pasa? Que lo primero que dice aquí, aprobar de manera urgente el proyecto de ley 61 que garantiza la promoción y la salud de la educación integral en la sexualidad. Si dijera educación sexual, está bien, pero la educación integral en la sexualidad es una marca de la UNPA y de la IPPF. Eso era, y entonces, ¿qué otra cosa? Dice, aprobar los recursos solicitados al Ministerio de Salud, Educación y Desarrollo para la implementación del programa de educación integral en la sexualidad, ACE, recomendado por el proyecto de ley 61. Y aquí te va diciendo... ¿Y qué pasa? Que resulta que Panamá, y eso lo dio la vicepresidenta en estos días, que Panamá tiene una mala nota. ¿Por qué una mala nota? ¿Por qué el organismo internacional tú me estás hablando sí, de lo que dice la ONU, pero vamos a trasladarnos al momento en que salió este debate. En el momento que salió ese debate, toda la campaña giraba alrededor de unos textos que iban a meter, unos textos completamente falsos, porque aquí yo te traje. Yo recuerdo que me sacaban unos libros de que Anita y sus dos papás le van a enseñar a los niños de eso no estaba en los planes. Eso es algo de que ustedes... Yo lo leí, no estaba ahí. Eso no estaba en ningún lado. Yo leí las guías de educación sexual y en ningún lado decía eso. Porque es que el tema hay que reconocer algo. De la misma forma en la que tú mencionas que los embarazos se volvieron un tema mediático. Sí, mediático. Del lado dentro de la argumentación existió una malinformación latente del movimiento pro familia. O sea, es que gira alrededor de la desinformación. Cuando tú tienes una campaña que gira alrededor... Yo te traigo pruebas aquí, ¿Por qué? Porque cuando comienza este movimiento, había personas dedicadas única y exclusivamente a esta investigación. Aquí yo tengo la foto de Cristiano. Aquí también lo puedo mostrar porque esto es... La foto de Cristiano haciendo qué. Cristiano es parlamentario hace más de 9 años a través de esta organización. Entonces por eso él aupaba esa ley y comenzamos a investigar que también el señor José Isabel Blandón. Pero es que tú estás hablando como de que esa ley es... ¿Qué tiene de malo todo esto que me estás mostrando? No tiene nada de malo. Queremos la educación sexual, tenemos que educar.
Pero el asunto está, el problema está que todo esto venía impregnado con una serie de ideologías que muchas veces dicen que no existe, pero sí existe, la ideología del género. ¿Y qué era? Mira, por ejemplo, aquí está una de las, a ver, una de las, ¿cómo es? De las guías de primero a sexto grado. ¿Qué sucede? Que aquí mismo lo decía, mira, eje temático. El eje temático decía sexualidad y género, ¿ok? ¿Por qué género? Estamos hablando de sexo. Es que son dos cosas distintas. A nivel biológico son dos cosas distintas. Pero espérate, es que casualmente, o sea, nosotros aprendimos, por ejemplo, tú estudiaste en San Agustín, ¿no? Sí, en algún punto estudié en San Agustín. Estudiaste en San Agustín. Bueno, yo estudié en San Agustín y estudiamos biología, yo amaba la biología. Y hasta, es más, iba a ser médico, quiero que sepa. Yo iba a ser médico. ¿Y qué pasa? Que el género es el género humano, el género animal, pero no podemos mezclar la sexualidad y género. ¿Por qué? Porque la ONU, a través de una serie de convenciones, ha hecho que dice que existe 112 géneros. Entonces, la ONU dijo que existen 112 géneros, pim. Ok, mira. La IPPF, ahí vamos con el tema. A ver, una pregunta, quiero que me respondas. Dale. ¿Tú crees que una persona, por ejemplo, es que al final todo esto va ligado, es que es todo una gran... O sea, vamos a mantener con el tema... Mientras yo te busco acá con el tema de la educación prueba sexual. de lo que te decía de los libros. Pero es que se hay ha otros basado... países... Claro, pero tú estás hablando de otros países. Tú estamos hablando de una realidad acá, de unas guías educativas que estaban acá, que están públicas todavía. Una ley que estaba muy clara aquí. Y ustedes usaban una cantidad de ejemplos y de cosas sacados, literalmente parecían sacados de RT. Me acuerdo una charla que salía diciendo que esto era el principio para que las personas se pudieran casar con sus delfines. Me tocó presenciar. A mí también eso. Me tocó escuchar. Y entonces ¿cómo ustedes esperan que se tome algo realmente serio cuando se va en base a desinformación? Porque no hablaban nada de esto. Yo recuerdo que yo fui a la marcha, una marcha grandísima, y empezando yo le preguntaba a la gente por qué estaban ahí, y estaban ahí porque su pastor o su cura le dijo. Y eso está documentado y está en uno de los primeros videos claramente. No entendía ni siquiera cuál era el asunto. Pero es que tú sabes en cuánto tiempo armamos la marcha, en 7 días. ¿Y eso justifica que vaya la gente sin saber? No es que vaya la gente como borregos. Y hay que entender entonces, otra la cosa. gente Este es un tema que no solamente se ha repetido el mismo patrón en Panamá, o sea, de la misma forma como tú traes casos internacionales de la ONU, internacionalmente se repite el mismo patrón de desinformación. O sea, no fue exclusivo de Panamá. Y otro tema, por temas de que en algún punto me ha tocado lidiar con organismos de la ONU, yo puedo estar de acuerdo con el argumento de que la ONU siempre te quiere meter cosas. Sí, eso creo que es todo lo que estamos en la... Pero mete a través de ¿cómo es? Sin embargo, transversales. No, es sencillo. El derecho internacional se maneja de esa forma y los países están sometidos tanto al derecho internacional como al derecho público. Independientemente de eso, las normas internacionales priman sobre las constituciones, partiendo por eso. Exactamente. Ahora bien, no, eso se lo voy a debatir ahora. No, ahora bien, hablemos de que la ONU quiso implementar. El análisis que has traído es basado exclusivamente en factores externos, pero hablemos de Panamá, o sea, las necesidades de Panamá son latentes en múltiples sentidos. Estamos de acuerdo, mira, el VIH, lo que pasa, los embarazos juveniles. Que en ese estudio que se hizo nos dimos cuenta que en otros países habían utilizado leyes que eran, por ejemplo, en Colombia. En Colombia metieron este tipo de ideología, lo metieron con el bullying. Y no decía nada de sexualidad, era el bullying. Pero resulta que los señores de organismos internacionales, llámese ONU o lo que quiera, sencillamente ellos agarran y hacen los llamados ejes transversales. Están hablando de una cosa y por acá te metieron otra. Y claro, cuando esas cosas se hacen, se mete en Colombia. Y yo tengo aquí pruebas de los libros que se usaban en Colombia que los papás no sabían nada. Y quiero que sepas que Colombia reacciona cuando nosotros nos tiramos a la calle. Y te lo digo porque a mí me llamó la diputada de Colombia para decirme cómo habíamos hecho y habíamos Pero hay varios logrado puntos, que la gente saliera a la calle y se le explicó cómo lo hicimos. ¿Y qué pasó? Colombia salió.
y de ahí comenzó en dominó. ¿Tú crees que? Pero en el caso de Colombia, no fue, hay que hablar claro. No, en Colombia hay dos caras en este tema. Una cara netamente política y una cara que es, en mi opinión, la correcta, que es un tema de derechos humanos en general, que prima sobre cualquier interés político. Estamos hablando de que ese tema en Colombia se utilizó en el referéndum en contra de la paz, inclusive. Exacto. Estamos hablando, dos temas totalmente diferentes se mezclan por un interés político. Si te pones a ver, en Latinoamérica siempre sale este fantasma de la ideología de género. Sí. Pimpín, para ti una persona homosexual, Pimpín, respóndeme, una persona que diga que es homosexual o transexual, que diga que se siente mujer, ¿tú piensas que te lo está inventando? ¿Tú piensas que no se siente mujer, que es mentira? Que no siente que su género es femenino. Mira, y quiero dejar bien claro aquí a todos los que nos están viendo y nos escuchen. Realmente, mira, primero que todo, yo de homofóbico no tengo absolutamente. Pero respóndeme, Pimpín, ¿tú piensas que un transexual femenino que te dice a ti, Pimpín, yo me siento mujer, así yo haya nacido con un pene, ¿tú crees que se lo está inventando? No se lo está inventando. Entonces, no se lo está inventando y por esa razón. Entonces, ¿qué pasa? ¿Está enfermo? ¿Por qué te dice eso si según tú es imposible que ella reconozca un género diferente? Hay que ver el background del asunto. Se ha comprobado científicamente que la mayoría de las personas que tienen este problema de sexualidad... Es un problema, entonces. O sea, una persona transexual tiene un problema. Bueno, te digo problema porque definitivamente tener esa lucha es un problema. Y que luche, que está siendo hombre y que se siente mujer. Es una lucha para cualquier persona. Pero es la misma lucha que podría tener, por ejemplo, un ateo o un cristiano con respecto a su espiritualidad. Es una lucha totalmente personal que yo no tengo el derecho a cuestionarla a nivel personal. Mira, yo creo que no, yo creo que mucho más difícil es una persona, como tú dices, que de repente es hombre y se siente mujer. Y yo no te digo que yo lo juzgo ni lo critico, sino de que hablándote científicamente, de los estudios que se han hecho, se ha comprobado que hay problemas de maltrato, hay problemas de violaciones que se dan, y que esto lleva al niño, a la niña, a... Pero tú estás hablando con términos, con hechos puntuales, haciendo te estás asumiendo eso. Tú estás diciendo que, por ejemplo, los transexuales o los homosexuales pasaron por una violación. Bueno, yo te voy a contar algo. Por ejemplo, tenía un sobrino que era gay. Era gay. Y te estoy hablando hace años atrás, cuando todo esto no tenía tanta relevancia como hoy en día. Y te voy a decir que... en Boca del Toro, allá donde está mi amiga Regina, tengo un gran amigo y un compadre y le conseguí trabajo porque él estaba estudiando odontología. Entonces realmente se le consigue trabajo y después mi amigo me llama para decirme, hermano, no sé qué haces con tu sobrino. Digo, ¿qué te pasó? Me llamaron que había un revolcón, había un escándalo, y me voy allá donde está sus habitaciones y resulta que habían puros hombres desnudos. Entonces, para mí fue un shock, definitivamente. Pero yo dije, mira, brother, si tienes problemas, mándalo para acá. Se acabó, bótalo. Él era el director. Entonces, ¿qué pasa? Que después se dio de nuevo otra situación y lo mandaron para acá. Y yo me senté a hablar con él. Y quiero decirle que solamente comencé a hablarle y oré por él. Le dije, mira, no sé, pero yo lo que creo que te puedo dar lo que tengo. Y oré por él. ¿Y ¿sabes qué? ¿Qué pasó? Hoy en día... ¿Ya no es homosexual? ¿No? ¿Lo curaste? Yo no lo curé. Pero mira, hay que partir por varias cosas. Es que yo sé que ustedes son agnósticos. No. Pero yo te puedo, decir cosas aquí puntuales. Pero es que tú, por ejemplo, me citaste a un sobrino tuyo homosexual que lo encontraron con unos hombres desnudos. Y lo haces ver como si fuera algo fuera de lo... Pero, está bien. Entonces es normal también que yo, como Pimpín, agarre un poco de mujer y me meta a hacer una orgía, pues. Si todas las mujeres están de acuerdo, puedes hacerlo. Pero ¿por qué eso es tu vida privada? Eso va en contra de la moral. O sea, si él estaba estudiando allá y la persona le está dando la oportunidad, entonces, compórtate. Es que estamos hablando de
cinco cosas diferentes. Por un lado, estamos hablando de la responsabilidad de cada quien sobre cómo llevar su vida sexual. Porque claro, ese caso pudo haber sido 5 mujeres, 5... O sea, eso es su vida sexual y eso punto. Es una característica que no tiene nada que ver ni con la homosexualidad ni con la heterosexualidad. Así que no tiene cabida en este debate. Que yo no me meto en eso. Pero cada cual hace su vida. Segundo, y como decía mi papá, decía, cada cual hace de su culo un calderón. Segundo, y yo... Es así, mamá. Segundo. ¿Sí o no? Pero tú quieres que se legisle Segundo, para... y pregúntame, y respóndeme esto. Dime. Si te hubieran llamado de que tu sobrino... tenía a 5 mujeres en ese cuarto. También lo más probable es que no hubiera sido el mismo tono que hubiera orado por él para... No me refiero a tu reacción. Para que se encamine. No me refiero a tu reacción. No me refiero a tu reacción. Pero me refiero a la del superior. Lo más probable es que no te hubiera ni siquiera llamado. Es una posibilidad. Sí, porque tú estás yendo en contra de... Por ejemplo, mira... Pero tú metiste el tema de la sexualidad de él en un problema que para ti, por ejemplo, inmoral. Puede ser inmoral el tema de estar con relaciones sexuales con mucha gente en base a un favor que te hizo alguien. Esa era una orgía y para todos. Pero ¿por qué meter el factor sexual a ti? Tú que eres famoso ahora, eres famoso y te lo digo, a ti te encuentran en un hotel haciendo una orgía y ten la plena seguridad que eso te lo van a sacar por todos lados. ¿Cómo qué? Como algo inmoral. ¿Por qué? Porque hay normas que hay que cumplir, muchachos. Entonces la homosexualidad es inmoral. No es inmoral, yo no he dicho eso. Pero es que la metiste en una ecuación en el que el mayor daño para ti era que fuera homosexual. Poner la base de que para que veas que, mira, tengo compañeros de escuela que son gay, tengo amigas que son lesbianas, pero es más, cuando yo me metía a hacer esto y a organizar este asunto de la marcha y todas estas cosas, realmente todos me escribían, me decían que me apoyaban, que ellos no estaban de acuerdo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, esa es otra generación. Pero lo que comentábamos hace unos días cuando teníamos este debate. ¿Te acuerdas? No. El domingo. Eso fue un sábado. El sábado, hasta la 1 de la mañana en el chat. O sea, estuvo denso. Sí, ¿Tú no te diste cuenta de eso? Sí, no, yo lo vi tarde. Sí. Y yéndonos a la parte más pragmática, porque al final del día... esto no es un tema de quién tiene la marcha más grande, quién tiene más datos científicos, pues, o sea, acá cualquiera puede, el otro bando puede sacar otro montón de datos científicos, entonces se vuelve al final una guerra fálica de quién es quién. Es una guerra fálica, lo que descubrir aquí de quién lo tiene más grande, pues quién ya saca más gente a la calle, pero al quién final, se inventa más datos. En mi opinión personal se basa a preguntas tan sencillas como esta. Fantástico. Ahora mismo estamos en un país donde no tenemos una ley de educación sexual. Y si la tenemos, está enfocada en las necesidades solamente asumiendo de grupos de personas heterosexuales. Mi pregunta es, ¿qué pasa con la sexualidad de ese niño homosexual o esa niña homosexual que no tiene ningún tipo de guía para cómo cuidarse en tal caso en algún punto quiera experimentar con su sexualidad? Exactamente. Él no va a dejar de ser homosexual porque Pimpín quiera que deje de ser homosexual. Va a existir, va a tener relaciones sexuales. ¿Dónde está la guía para evitar que caiga en prácticas como la que tú mencionabas de tu primo para que entienda que de sobrino, perdón. Mi sobrino. O sea, mira, lo que pasa es que casualmente el problema de la guía era porque se quería comenzar desde los 4 años ya con este tipo de mensajes de que era normal que tú pudieras tener sexo con a los 4 años se le hablaba. Sí, ¿dónde aquí dice eso en las guías? Pimpín, ¿dónde dicen las guías del Meduca que de los 4 años se le decía a un niño que era normal tener sexo entre dos personas? Mira. Búscamelo, por favor, Pimpín. Te doy todo el programa para que me lo enseñes aquí al final. Yo te voy a enseñar. No, las guías. No me hables de Colombia, Puerto Rico, China, Tangamandapio. Háblame de las guías panameñas. Pero es que los otros países. No, háblame las guías del Meduca que era lo que se estaba haciendo. Aquí te voy a decir. Viste, Pimpín. Aquí está la guía. ¿Dónde dice que desde los 4 años, ese argumento que tú acabas de utilizar, a los 4 años se le hablaba a los niños de que podían tener sexo entre personas? El cuento que se le echaba. Pimpín, por favor, búscamelo. Con la señora Begoña. Pero vamos a asumir algo. No asumamos. Yo quiero. Aquí el tema está en que aquí se habla y se dice con una seguridad ciertos facts que no son ciertos. ¿Dónde en las guías del Meduca dice que a los 4 años a un niño se le dice que puede tener relaciones sexuales entre el mismo sexo? No. Se iban a comenzar a hacer. ¿Viste, Pimpín? Ya cambiaste la vaina. No. Cambiaste la vaina, Pimpín. No he cambiado. Ya la cambiaste. No he cambiado. No he cambiado. Mi problema. Lástima que no traje toda la guía. Ahora, ¿viste?
tengo aquí la guía. Qué lástima. Pero, en fin, es que aquí tú espérate, te puedes pero dar yéndonos de cuenta- nuevo... Mira, aquí tú te puedes dar cuenta fácilmente de que, primero, teniendo como base que todas las demás leyes que se habían aprobado en los demás países, que nada más quedaba Dominicana y Panamá, éramos los que no habíamos aprobado estas leyes, ¿qué sucede? Nos comenzamos a documentar de cuáles eran los textos que utilizaba Colombia, Ecuador, Venezuela y Pero todos luego- estos países que habían, espérense, pero que habían casualmente, habían aprobado la ley de sexualidad, de educación integral en la sexualidad. Pero es que ustedes Entonces, están si tú estás extrapolando algo de viendo- acá. No, papá, pero es que Pero, así mismo como- pero volviendo a la pregunta inicial, Ah. ¿qué pasa con ese muchacho? Independientemente, y asumamos, El digamos que... muchacho homosexual que va a tener relaciones Ok. homosexuales, Ahí, te gusta o no. exacto. ¿Cuándo- Omitamos que todos estos cuándo- papeles viejos ok. existen, ahí está lo que hay, está lo que se está en segundo La debate. realidad. ¿Qué la- pasa con él? Ajá. ¿Qué pasa con él? Tenemos que educarlo, tenemos que orientarlo. Ahí casualmente, ahí tiene que estar metido el Ministerio de Educación, ahí tiene que estar metidos los padres. Pero ¿cómo se hace Sencillamente- si no hay una y si guía? es una Pero es víctima que no de... se necesita. Espérate, y si ese niño homosexual, ese joven Usted- homosexual es de una de las 70% de las familias en las que no hay padre o madre, Pero que no tiene los padres en la casa. realmente comienza el niño o la niña a sentir... Eso no lo vas a definir eso- tú ni eso- yo. eso no- Eso, eso no puede existe. ser a los 11 años Te lo como voy a puede ser a decir, los Pero eso se 17. puede de ver, ningún eso lado. se puede ver, y eso se puede ver con historial clínico, científico. No. Claro que sí. No hay manera de saberlo. ¿Cuándo va a empezar? Mira, hay gente ¿Cuándo que... empieza realmente un niño y una niña a sentir un deseo sexual? A ver, Es cuénteme usted. realmente variable. La 10 gente- años. Es que yo no 8 soy un años. especialista en eso, no te lo puedo decir. Bueno, pero ocho sé años. que varía. no, y aparte de no ser Varía. especialista, cada Por quien... eso. Cada 8 cuerpo es años. distinto, cada persona es distinta, cada Exactamente. se desarrolla a un ritmo distinto. Por eso. Entonces, ahí es donde comienza, quizás, eso es cuestión Pero entonces, hormonal. el niño Es homosexual, cuestión ¿qué le pasa? hormonal. Que sí sabemos que desde 1970 73. ya se descubrió que esto no es un problema psicológico, que No es una enfermedad. no La es una homosexualidad enfermedad, no ni se es un cura. problema. No se cura. Ok. Segundo, todavía no se sabe siquiera si existe es que un gen gay, no se sabe. Lo que sí sabemos es que es una actitud natural en el reino animal, Sí. que es lo No que es sí exclusiva sabemos. de los humanos. No es exclusiva de los humanos, que los humanos lo que realmente tenemos vendría siendo como una conciencia de que es una conducta homosexual. O una forma de O exteriorizar. una esa forma de conciencia. exteriorizarlo, sí. Claro. Pero de nuevo, al final del día, de la misma forma en la que podemos hablar todo el día de que la educación panameña en general es una basura, Una basura. porque está diseñada para educar a todo mundo en un solo molde, ¿cómo tú educas a un joven o a una chica que tiene que siente su sexualidad de forma diferente y que vas a ponerlo en riesgo y en vulnerabilidad de qué? Ese niño va a ser más vulnerable a contraer VIH. Quizás no de salir embarazado, pues de nuevo. Y eso también lo hablamos. Ajá. Tú mencionabas, no, que aquí en Panamá no hay discriminación, pues cuántos homosexuales mueren. No se sabe precisamente porque Porque no hay ni una siquiera- manera de registrarlo. Ni, Ok. ni siquiera Es como lo que pasaba con el femicidio. hay regulaciones en otros países que sí incluso incrementan las penas para delitos contra homosexuales. Exacto. Aquí ni siquiera se registra. Pero es un porque tipo, no una hay, tipa. no hay. No hay homosexuales. No es que No hay no hay delitos, homosexuales. no hay delitos por ser homosexual. No es que no hay homosexuales, sino que sencillamente aquí no hay tal discriminación. ¿Cómo que Mira, no? yo te voy a decir algo. Eso de la discriminación es una estrategia que fue diseñada en 1990. ¿Cómo comienza todo este movimiento? Hay que ver cómo comienza este movimiento. Ey, te lo puedo Pero bueno, Mira, te lo todo- pongo puedo así para que enseñar. empecemos. No, es Para que esto es empecemos. una estrategia mediática No, para que empecemos. del empezó la LGTB, punto. No, para que empecemos. Ah. Empezamos mal. La primera lucha LGTB que acarrea muertos y todo este tema se ocurre en 1970-80 en un lugar que se llama el Stonewall. Inn, que queda en Stonewall, Nueva ok, York que fue la primera, Fue la primera. el primer desfile, la primera manifestación. No, en base a eso se generó fue el el- desfile, no, pero fue una exacto, manifestación. Fue una manifestación Ok. en donde hubieron homosexuales reprimidos y Claro. muertos y el lugar se incendió y todo. Claro. De la misma forma en que ocurrió cuando las mujeres empezaron a reclamar su derecho, de la misma forma en la que Claro. ocurrió como cuando Martin Luther King empezó con Exactamente. el tema de derechos civiles. Pues no estamos hablando ¿De qué? ni siquiera de igualdad, No. estamos hablando de igualdad de derechos civiles. Igualdad ante la ley, Exacto. ante el Estado. Entonces, no es una estrategia de discriminación. O sea, en el momento en el que, por ejemplo, tú tienes que hay gente que la botan de trabajos Es una por ser homosexual, es discriminación. Que no Pero te de nuevo, contraten. ¿cómo el Ministerio de Trabajo tiene una herramienta Si para ni siquiera decir... está tipificado. Exactamente.
Es O sea, que es de la misma forma en la que el femicidio ha venido a ser femicidio porque antes se le llamaba crimen pasional. Entonces, la gente no sabía diferenciar cuando ocurría un crimen producto de la pretensión del hombre de querer tener a la mujer como posesión o un simple asesinato que... A ver, Pimpín, tú dices que en Panamá no hay discriminación contra los homosexuales. Primero... Espérate, una preguntita directa. Se nos fueron varias cosas, tú dices que en Panamá no hay discriminación contra los homosexuales. Mira, tú puedes ir a cualquier... Un homosexual. Aquí no importa decir... Hoy en día digo tú vas a cualquier McDonald's. Sí. Y ahí tú te vas a encontrar una persona y no tienes que preguntarle. Pimpín, yo hipotéticamente digo que soy homosexual. Okay. Voy a la Policía Nacional y digo quiero trabajar ahí. Me van a decir, el reglamento interno dice que no puedes trabajar aquí. ¿Es eso discriminación o no? Sí es discriminación. Entonces existe discriminación. Sí es discriminación, pero en la policía hay homosexuales. No, el reglamento interno de la policía lo prohíbe. El reglamento lo prohíbe. Eso, porque claro, definitivamente... ¿Es discriminación o no es discriminación? Sí es discriminación. ¿Por qué? Porque la discriminación es cuando tú le privas a un grupo pequeño... Tú le privas... No necesariamente pequeño. Pequeño o mediano. No, puede ser... Por ejemplo, tú le privas a un en el ser caso, humano. En el caso de la lucha de los negros en Estados Unidos... Sí, por eso digo... se le prohibía subirse a los buses, se le prohibía estar en escuelas mucho iguales tiempo se que los prohibió blancos. Casarse con los blancos y con todo. los blancos, o sea... Todavía hay un estado eso, donde hay un condado en Estados Unidos donde sigue siendo ilegal, así que todavía existe. Pero, por ejemplo, Pimpín, caso hipotético, soy homosexual, voy a un juzgado, me quiero casar con mi pareja homosexual. ¿Me puedo casar? No te puedes casar. ¿Una persona heterosexual se puede casar? Pero es que... Espera, ¿contra una persona heterosexual se puede casar? Claro que sí. Entonces no somos vistos igual ante la ley, estoy siendo discriminado. Pero es que casualmente ahí es donde está el asunto. Mira, nace hombre y mujer, ¿o no? ¿Cómo? O sea, cuando nace un niño, ¿es hombre o es mujer? ¿Lo elegí yo o lo eligió la ciencia, la naturaleza? No, pero es que por eso, cuando una mujer está embarazada y va a donde el doctor, felices, wow, qué chévere, brutal. Verá, el momento en que ustedes fueron a nacer, su papá, fueron allá a donde el doctor y el doctor dice, wow, viene un varón. Eso fue lo que le dijo el doctor a cada uno de su papá y a su mamá, le dijo, van a tener un varón. Él no le dijo de que, bueno, lo que pasa es que él va a ser ateo y va a ser agnóstico. O va a ser, no, es que ahí estamos hablando solamente de sexo. Exactamente. No estamos hablando de otras características donde no tengo injerencia. Exactamente. Estamos hablando que el sexo es hombre y mujer. Pero, ahí no hay medio. Pero es que nunca nadie, ni siquiera los movimientos LGBT, ha dicho lo contrario. El sexo, exactamente. El tema no, yo he escuchado. El tema que se discute es los roles de género. Eso es otra cosa totalmente diferente. Pero ¿quién inventó eso del género? ¿Dónde se inventó eso? ¿Quién inventó eso del cristianismo? Bueno, yo creo en un señor que está en la persona se cree, yo me creo masculino, claro. Puedo haber sido gay, me creo homosexual. Tú debes estar consciente de esto. Los cristianos no se denominaban cristianos, si nos vamos a nomenclatura. Los primeros cristianos se llamaban nazarenos, después evolucionaron y entonces nos llamamos cristianos. Entonces, nosotros vamos evolucionando con respecto a la misma naturaleza social el entorno social donde estamos. O sea, sí, pero las cosas no es que las cosas siempre van a quedarse como se tienen que quedar. Es que sí, si nos ponemos en ese entonces, Chuzo, en los 1800, y que Chuzo, viene un animalito, viene adentro de... O sea, hay que tener en cuenta... Con una mujer negra, Chuzo, viene una porquería en tu... Ey, tú estás tratando de... No, pero ya inclusive que usted se está yendo como quien dice al extremo. Mira, vamos porque ya se está terminando el tiempo y queremos... Pero espérate, sí, que yo quiero hacer el wrap-up de este tema y un temita después político. Mira, aquí tengo casualmente que una de las estrategias que fueron creadas en 1990 por una gente, yo te voy a decir una cosa, brillante, porque cómo movilizar masa, era un experto en movilización de masa, y el otro era un psicoanalista, eran homosexuales. Surge el problema del VIH. Pues que el VIH es de los 80, no de los 90. Bueno, pero ahí se hace más crudo el asunto. ¿Por qué? Porque ya comienzan, la mayoría de los problemas de VIH se les daba a los homosexuales. ¿No crees que es justamente por esa falta de educación sexual en los homosexuales? Escúchame, eran una comunidad completamente aislada, sí, cero... pero ¿qué pasa? Que con esta estrategia que hacen estos dos señores,
Ahí entonces comienza, y que en este momento estamos en la tercera etapa de esa estrategia que se puso desde 1990. ¿Cuál era la primera? La primera era de que sencillamente se tenían que victimizar, de que el problema estaba de que en aquel entonces, yo recuerdo cuando se sabía información de esto, de que no permitían, la gente le comenzó a tener miedo hasta ponerle una inyección en los hospitales a las personas que tenían VIH. Y la mayoría, es más, era la gran cantidad de homosexuales. Entonces, ¿qué pasa? Que esta gente comienzan a crear de que primero hay que victimizarse y que hay que buscar una igualdad en el género. Y además de eso, ahora está el problema de que hay que imponer, este es el momento que estamos viviendo ahora, imponer leyes y cambiar leyes que van en contra totalmente. ¿Y esta agenda quién la definió? Ok, yo nada más te voy a hacer una pregunta. La definieron estos señores. ¿Tú consideras que de la LGTB? O sea, ¿tú consideras lo del movimiento LGTB? Esa es una agenda, agenda definida por el lobby. Te voy a hacer una pregunta. O sea, ¿tú consideras? Aquí lo tengo, mira, aquí te lo tengo. Pero es que el tema, para mí el tema siempre radica en la desinformación. No es desinformación. Aquí tú estás hablando de un grupo de señores de la LGBTB. De 1990. Pero vámonos a los hechos. Bueno, pues al final. Pero es que esa es parte, mira, por ejemplo, ¿qué pasa otra con de países cosas, como Holanda? O por ejemplo. Bueno, Holanda, por tasa de embarazos de menores bajísima. Mínimo. Claro. No ha aumentado la comunidad homosexual. O sea, sí, pero ¿qué pasa con Holanda que no está creciendo? Porque hay puro homosexual. No. ¿Cómo que no? No. Se está acabando Japón es un país totalmente heterosexual que simplemente porque la mayoría de la gente está diciendo no quiere tener hijos. No, es que hay una ley que no le permite tener hijos. No. Es en China, perdón. En China. Japón ellos voluntariamente. Ahora pueden tener dos, antes tenían uno. En Japón voluntariamente la gente está decidiendo no tener hijos y eso lo que está haciendo es que la población sea más vieja que joven. Claro. Y no porque haya aumentado la tasa de homosexual ni siquiera porque existe una ley LGBT, o sea, es un proceso natural de cada sociedad. Por ejemplo, países como Francia, no ha pasado nada, la misma cantidad, o sea, parte de los argumentos son, el primero es que se destruye la familia. La familia, si tú me preguntas a mí, ya está destruida desde hace mucho tiempo y no tiene nada que ver con los homosexuales. Tiene que ver con si tú me preguntas a mí, la falta de honestidad en las parejas, tiene que ver con la falta de el exceso, hasta el exceso de alcohol. Pero espera, y la pregunta, ¿y eso no sucede también acá? Porque Totalmente, pero yo conozco gente que están juntos y de repente a los 2 o 3 meses tienen otro y después tienen otro. Claro, total, no, pero lo que quiero decir es que... O sea, es que no podemos generalizar. Realmente, mira. No, lo que yo siempre he preguntado, y siempre se lo he preguntado en los foros en que hemos ido, ¿para qué se quieren casar? Yo pregunto. ¿Por qué? Okay. Yo pregunto, ¿para qué se quieren casar? Derecho patrimonial. Ok, eso se puede resolver. ¿Qué más? Segundo, simplemente servir. ¿Por qué tú tienes que crear una categoría distinta para un ser humano que es igual a ti? Exacto, empezando por ahí. Pero la parte práctica. Pero es que esa es parte de la estrategia, mi querido amigo. Pero es que tú hablas de una estrategia como de un poco de gente que está allá en un salón y eso. Oye, eso está en la oficina de Washington del LGTB. Pero es que espérate, ¿qué pasa al final del día? Eso fue el crecimiento de todo esto. ¿Qué pasa al final del día? Tienes a seres humanos, no tienes animales. Y yo sé que son seres humanos. Seres humanos, y los igual respeto. Que tú y que yo. Y quiero decirte, y los respeto, siempre los he respetado. Pero no quieres que tengan los mismos derechos que tú. Pero vas a tener siempre ese mismo problema. Si no los reconoces, entonces ¿qué son? Pero espérate, es que siempre mira, ya sea hombre. No tenemos mucho tiempo y yo quiero realmente quitar este tema, que des tu postura final sobre el tema. Yo nada más quiero decir sobre este tema del tema de la educación sexual pues esto tenemos que hacer como 3 programas. Sí, por eso no quiero extender porque hay un tema que quiero tocar contigo antes que no acabemos. Hay que concluir. Yo quiero concluir de que para mí cualquier lucha es válida, inclusive cualquier persona. Es válido que cualquier persona defienda lo que cree, lo que crea por las razones que la tiene que creer. Y siempre con respeto. Para mí el tema está en la desinformación. Yo no puedo con la desinformación. Exacto. Yo no puedo con que se usen argumentos falsos, con que se usen cosas que no existen o que me dijeron, que dicen que por allá. Yo no puedo con eso. A mí háblame de cosas reales y la realidad panameña en este tema es muy fuerte. Tenemos unas tasas de, por más de que Panquisoto diga que es crecimiento demográfico y usted diga que son manipuladas o que es una cuestión cultural, las tasas de embarazo juveniles son altísimas. Son el 30%
de todo el país. El VIH en Panamá Oeste, incluso en un circuito como el de Panqui Soto, hay una epidemia de VIH. Claro. Entonces, eso hay que buscar una forma de palearlo. Hay que buscar una forma. Pero casualmente en ese momento que ahora que pero déjame hacer mi conclusión, terminar, y cada uno concluye y busca. Entonces, para mí, básicamente, hay que buscar una forma de hacerlo. Hay que sacar a la iglesia de este asunto, porque la religión es algo muy personal de cada persona. Y estamos hablando de salud pública y de derechos humanos. Cada uno es libre de creer en lo que quiera, pero no tienes por qué legislar en base a tu creencia. Tú legislas para un pueblo. Entonces, hay que actuar, hay que hacer algo, y hay que hacer algo informando. No podemos estar desinformando a diestra y siniestra, porque al final ya está comprobado en la historia que se han usado estos mismos argumentos para todos. Algo tan crucial para Latinoamérica como la paz en Colombia salió a relucir la ideología de género, porque se pedía que no se discriminaran a los guerrilleros y guerrilleras de ningún tipo de orientación sexual. Entonces, es importantísimo de que esto se define rápido. Aquí están muriendo niñas, están muriendo niños, hace poco hablando con una doctora decía que acaban de morir 2 niños de VIH de 2 años. Entonces, y son humanos, Pimpín, son panameños. Entonces no tenemos que obviar eso. Simplemente hay que actuar y como dije, es muy válida la lucha de las personas que piensan que su Dios o que su religión dicta ciertas normas, pero eso se tiene que mantener al margen de gobernar un país. No estamos en el siglo XV y simplemente hay que parar de desinformar. Mi conclusión es que al final del día, como tú bien dices, podemos pasarnos 2 años discutiendo lo mismo y al final cada quien va a tener su opinión personal que creo yo que va a impartir en su casa y que es su responsabilidad, es su propiedad privada y fantástico, tú lo puedes hacer, pero en el momento en el que tú te metes en la palestra pública, estás legislando para musulmanes, para judíos, para ateos, para agnósticos, que al final no comparten la misma moral de todos, pero que sí sufren de las mismas enfermedades, que sí sufren de discriminación, que sí están siendo sus derechos humanos cercenados, y que al final del día lo que se tiene que generar es un consenso para que todos podamos vivir dentro de nuestros espacios en la plenitud posible. Un homosexual con sus derechos plenos, un niño con sus derechos plenos, lejos de ser una tasa un número más de VIH o del embarazo, y eso se logra por medio de la educación, tanto de la escuela como en la casa. La casa siempre va a variar, pero la escuela que se trate lo más científicamente posible, que se trate lo más neutral posible. Si en casa se quiere hablar distinto, no hay ningún problema. La casa de cada quien. O si se quiere llevar a un niño a estudiar cierta manera, pues hay colegios privados que brindan esa enseñanza, y pues tiene un costo. ¿Por qué? Porque al final lo público tiene que ir a lo científico y a lo general y a lo que es realmente disponible para todos. Pero mientras que sigamos con la parte, como bien dice Mauro, de desinformación, de ataque y de violencia hacia otros, porque quizás tú no lo digas o quizás tú no seas así, pero aquí hay gente que pide la cabeza. Hay que reconocer que Pimpín no ha estado en ningún tipo de ataque. Pero aquí sí hay gente que pide cabeza, asesinatos, que vamos a salir a las calles. Pero ¿quiénes son esos? Brian, son gente que primero, aquel que saca un Twitter y uno de estas redes y pone un seudónimo y no da la cara, ¿tú qué puedes esperar? No, vayámonos a alguien que todo el mundo ve. Álvaro Alvarado. No te tienes que ir lejos. Eso no es un seudónimo. O sea, cuando ya tú le pones epítetos como el gaynomio, que si no sé qué cosa, eso que vamos a salir y vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer. Eso ya es un llamado que quizás tú, que puedas ser un poquito más razonable, no lo ves así, pero tú estás llamando como figura pública a gente a la violencia, aunque no lo estés haciendo. Ahora concluye tú. Yo no me refiero a ti, me refiero a cuando tú haces ese tipo de declaraciones incendiarias. De todo esto. Primero, hay una cosa importante. El Ministerio de Educación no necesita una ley para poder educar sexualmente. No necesita. Ahí mismo, desde hace mucho tiempo, se le imparte a niñas de 8, 9 años, niños de 8, 9 años. Hay libros para eso. O sea, no se necesitaba esa ley. Entonces, ¿qué pasa? Que después que no se pasa la ley, tratan de meter una cosa llamada pentacidad. Y yo me senté con Begoña, porque Begoña me llamó y me senté 3 horas. Y le decía, enséñame todos los libros. Dame todos los libros para que todo el equipo que tenemos acá, analice eso, y si es así, yo te apoyo. Nunca me lo quiso entregar. ¿Por qué? Porque había
habían en ese libro cosas a niños de 4 años, 5 años que ya estaban. La otra cosa importante Estoy esperando eso que todavía. voy a terminar es lo siguiente, y vuelvo a insistir de que no podemos estar de marcha en marcha, ni en pelea y pelea, porque esto va a llegar un momento, como ha llegado en otros países, de odio, y esa no es la idea. Yo creo que Primero ya que llegamos. todo, no, ya no ha llegado, todavía Vale. no ha llegado la sangre al río. Aquí en Panamá no ha llegado la sangre al río. Aquí lo que pasa es que sencillamente tenemos que sentarnos, y vuelvo a insistir, tenemos que sentarnos como gente adulta, gente con la idea de buscar una solución, encontrar ese punto de equilibrio que tú dices. Por ejemplo, existe el pacto de convivencia, que existe en Francia, existe en otros países. ¿Por qué no nos sentamos a hablar? Pero como la estrategia dice que tiene que ser matrimonio, pero si el matrimonio está dado para personas que son hombre y mujer, y eso está en la Declaración de los Derechos Internacionales, porque ahí lo tengo, eso de lo que el conflicto que se ha dado mediático, de que el fallo que dio la Costa Rica, no está el fallo, ya se ha dicho 20,000 veces, no está el fallo, no es vinculante, la vicepresidenta, es más, aquel que quiera, podemos demandarla, podemos destituirla de acuerdo a la Constitución. ¿Por qué? Porque se extralimitó de funciones, mandando una carta desafortunada a la Corte de Suprema Justicia, diciéndole sus... Bueno, constitucionalmente opiniones. hablando, ella hizo todo lo que está dentro de la Carta Sí. Magna que tiene que Ok, hacer la Pero ella se está canciller. metiendo, ella desde el Ejecutivo se está metiendo. Pero, Ok, Pimpín, ahora- pero ahora- partiendo de todo eso, yo vuelvo a insistir, tenemos que sentarnos y hacer una ley. Porque, por ejemplo, la Corte mañana dice, la Corte mañana, sí acepto la inconstitucionalidad que presentó Zelensky. La gente piensa que se va a poder casar enseguida. No, señores, no se puede Es casar. que eso no está ¿Ven? sometido a voto. Porque en el caso de que entre una demanda de inconstitucionalidad, la de Zelensky simplemente se sobreentiende por jurisprudencia que es válido, que el matrimonio es Es para válido, cualquier cualquier persona. Eso no tiene que pasar por la asamblea. No, perdóname, pero sí hay que hacer una ley. Hay que cambiar ¿Hay el una código. ley para el voto de la mujer? Sí, o sea, Se hizo, pero hizo. luego se entendió en la Constitución claro. que todo el mundo iba a votar. Pero claro, Porque pero todo el mundo pero es igual. fueron luchas, Exacto. pero luchas que se dieron desde muchos años, De y mil- luego Oye, Pimpín, Arnulfo Arias vamos- le dio el voto. vamos- pero No, eso lo pelearon mujeres. Arnulfo Arias Bueno. simplemente se dio a la presión política. Bueno. Vamos- de la vamos- misma forma en la que en algún Hablando, momento llega llegaremos. autorizó. hablando de presión Pero ya llegamos a la política. Hablando de presión política, Pimpín, a mí Cuéntame. me tocó ver a Pimpín, a Luis Eduardo Sajel, Ajá. anunciando que ibas a correr como diputado para el partido País. Un Sí. partido que estaba dizque, encabezado por líderes evangélicos y un par de manzanillos bueno, ahí. realmente Y no por era- el hermano de Edwin Álvarez. No Tuto era- Álvarez. El primo. Primo. No, él es primo. No, yo lo que te digo es que primero que todo no era evangélico netamente, realmente este era un partido que estaba formando. Sí, pero Se está formando Pimpín, Toto. a mí me tocó ir allá y ver el poco de pastores literalmente Bueno. dándoles órdenes a Toto y todo moviendo. Y me tocó ver hace 2 semanas afuera de Osana una cosa de inscripción de país y una persona... Y lo primero que con te sus sacaron cosas cuando afuera. cuando conversamos en el grupo Sí, dijeron fuera que- lo primero no te atacaron por tu probidad financiera, No, te no. atacaron enteramente por cuestiones cristianas. Cristianas, sí, de que, Sí. de que tú tomabas cerveza. Exacto. Sí, entonces cuéntanos cómo fue esa ¿Y sabe? relación de amor Oye, y desamor oye, con país. bueno. Cuéntanos un poquito, rápido. Bueno, yo quería, amor y desamor con no, país. yo quería que eso ya quedó de periódico de ayer, pero quiero decirte No, algo. Mira, es- yo creo definitivamente que y tengo una visión diferente de cómo se pueden solucionar los problemas en el país, y de eso vengo trabajando hace 5 años. Tengo exactamente para educación, para salud, para todo eso lo tengo. ¿Y qué pasa? Que me invitan a participar después de casi 4 veces que me insistieron en entrar a partidos políticos, y dije que no me interesaba, pero realmente entré como asesor y coordinador nacional de país. Comenzamos a... Como jefe de campaña, algo así. No tanto Era como el chief Era of- logística. no, era logística, estrategia, organización, porque realmente cuando yo llegué no existía nada de estas Ok. cosas, y yo pues en esa es mi especialización. Entonces comencé realmente a organizar todo, a crear estrategia, pero ahí vino casualmente el roce en cuanto que yo no estoy de acuerdo, a pesar de que soy cristiano, ojo, cristiano, yo sigo a Cristo,
Yo no soy ni evangélico ni católico. Yo no soy dogmático. ¿Pero tú vas a alguna iglesia? Yo voy a la iglesia católica cuando me invitan, cuando voy, yo voy. O sea, ¿Tienes pero como tu realmente propia no tengo interpretación de...? No, yo no tengo una iglesia per se. Yo comencé la primera vez en mi vida que fui a una iglesia evangélica fue porque casualmente me estaba sucediendo cosas que yo no entendía. ¿Y terminaste en una iglesia evangélica? Espirituales. Fui a la iglesia católica a preguntarle a los curas del colegio San Agustín. Y te pidieron plata. No. Dilo, con confianza, te pidieron plata. Yo lo que recuerdo es que usted se congregaba a veces en casa de oración. Casa de oración. Bueno, casa de oración fue mi primera iglesia. Y bueno, sería ese otro programa que quiero que me invites. Porque yo tengo un libro que se llama El Jefe y Yo, una relación personal con Dios, donde son 365 páginas, donde tengo los testimonios de por qué yo sigo realmente luchando para mantener la niñez, la juventud de este país. Ok, y entonces cuéntame cómo se da ese desamor. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que, bueno, de ahí habían algunos pastores, entonces varios. Resulta que Apóstoles. Había un apóstol y otro que eran pastores. O sea, había esa jerarquía. Yo siempre dije que yo no quería mezclar ni la religión con la política. Digo, eso no lo dices tú, también lo dice la Constitución, ¿no? No, pero yo te estoy diciendo, como convicción, no se puede mezclar el agua con el aceite. Entonces, ¿qué pasa? Que habían ciertas dificultades con esto porque yo no estaba de acuerdo que se pusieran mesas de inscripción en las iglesias, en estos lugares, y en una vez creo que el tribunal mandó a parar allá en Santiago porque se quería hacer este tipo de cosas. Yo nunca puse en la iglesia, yo puse en lugares públicos, lugares de supermercado, hasta mandé cartas a diferentes supermercados, al metro, entonces yo hice una estrategia. Entonces, ¿qué pasa? Que realmente yo renuncié al mes de estar ahí y me fueron a buscar de nuevo, entonces regresé. ¿Por qué? Porque habían luchas. El problema está en que, ¿qué te puedo decir? Y sucede en todos los partidos políticos. O sea, realmente es una lucha interna de quién es el que. Pero hay que hacer constar algo. Y este ejemplo ya ha pasado en otros países, como por ejemplo Costa Rica. Y yo creo que de cierta forma tú estás claro con eso. Cuando tú mezclas religión personal con política, tú estás trabajando desde un punto de vulnerabilidad con la gente. Porque tú tienes un poder, una posición de poder como un líder religioso. Y te lo digo porque recuerda pero, a mí me tocó ahí te quiero comentar. Pero espérate, dame decirte. La gente no va porque el pastor les dice que vaya. Espérate. A mí me tocó ir, y hay un video en Claramente que lo iba a invitar a que lo vean, un evento de este partido país. Sí, yo lo vi. En el que yo ni siquiera estaba ahí. No, en ese tiempo tú no estabas ahí, eso es muy cierto. Pero me tocó ir a este evento y yo le preguntaba a la gente, ¿usted sabe quién es Toto Álvarez? Nadie tenía idea. ¿Por qué usted está aquí? Porque el pastor me dijo. Claro. Porque es que el siervo no sé qué. Entonces, que yo le estoy haciendo un favor a no sé qué pastor. Y ojo, este es uno de los ejemplos que salen a la luz. Pero aquí en Panamá, y usted no me puede dejar mentir, hay gente que mete a sus iglesias en multiniveles diciendo que es la voluntad de Dios. Aquí hay gente que agarra y mete en cualquier locura a un montón de gente porque, de nuevo, partes de una posición de vulnerabilidad en donde ese es el lugar donde tú te congregas, ese es el lugar donde tú te vas y tú tienes una confianza en el pastor. En el pastor, en tu líder. Entonces, si tu líder tiene cierta postura política, tú, por obvias razones, vas a verte de cierta forma influenciado. Está mal, está mal porque tú manipulando. Tú estás manipulando. Y aunque no sea ni siquiera a propósito, pues ni siquiera nos vamos al tema de que es totalmente consciente. Vamos a dar el beneficio de la duda de que no es consciente. De que simplemente por asociación. Pasa. Es un tema complicado. ¿Por qué? Porque al final vas a tener gente votando por lo que te diga el pastor de turno. Claro. No vas a tener gente votando. Pero te voy a decir que ahí sí yo difiero de ustedes porque hay iglesias y hay iglesias. Sí, es así. Por ejemplo, tú no puedes comparar una iglesia como Casa de Oración Cristiana, donde llega mucho profesional, y aunque Hermes Espino se pare ahí a decir que, mira, nosotros vamos a seguir esta línea en tal partido, la gente no lo va a hacer. Sí, pero en Osana, cierta cantidad de personas que van a Osana.
Y hay que entender ¿Por qué? Porque que ahí hay que está el entender que resultado. Osana no solamente es el edificio aquí en la Cresta. No, no, Osana es una hay- red es de una- iglesias hay muchas. Yo gigante. he estado en Claro. comunidades indígenas con su cosita de Osana. No, Sí. no, eso en todo el país, eso definitivamente. Y lo que pasa es que yo desde el primer momento, cuando a mí se me invitó, no a país, sino al movimiento MAR, que se llama, yo lo dije claramente. Es más, a mí me invitaron a un foro político y cuando yo llego veo que hay unas canciones, hay unas alabanzas, y yo digo, bueno, esto es un foro político, es un culto. Y entonces me permitieron hablar, y yo soy un peligro cuando me dan el micrófono. Porque yo había apuntado ciertas cosas que a mí no me habían gustado y que iba a decírsela después a los organizadores aparte, porque no iba a ser delante de 200, 300 personas, pero me dijeron que sí hablar, y yo le dije, mire, yo creo, primero, tan equivocado de una cosa, y esto está comprobado, en este momento está comprobado, de que ningún partido que se llame partido evangélico, los evangélicos que se dice hay 1.300.000, van a inscribirse en ese partido. Y eso lo dije desde el primer momento. Eso es un sueño de opio. Nadie va a ir como borrego, porque no estamos hablando de otros tiempos. O sea, de otros tiempos quizás... Yo creo que sí, un porcentaje sí va como borrego. Yo creo que un porcentaje, y de 1.300.000 con que 700.000 por luego. eso te digo, por eso le digo, eso depende de la iglesia, eso depende de la cabeza. Sí, eso era algo que yo le había comentado a Mauricio, de que mira, aquí en Panamá hay muchas denominaciones hay muchas evangélicas, denominaciones, hay pero muchas iglesitas pequeñas, Sí. en San Miguelito, y yo la verdad te digo, por eso es que yo hago la salvedad nuevamente, yo creo en Cristo, ese es mi jefe, y no lo puedo negar, y yo sé que muchos de los que ven y siguen claramente son agnósticos, yo los respeto, No te creas que la mayoría yo los respeto, son creyentes en sí, algo. bueno, yo los respeto, y yo te voy a decir una cosa, yo tengo la convicción, porque he tenido los testimonios con Dios de que Él existe y es verdadero, y yo estoy peleando, y para terminar con broche de oro, ¿tú sabes por qué yo sigo siendo Pimpín? Cuando yo dije me voy, cuando perdimos todo. Pero tú todavía haces de Pimpín. Claro. ¿En serio? Claro, yo voy a cumpleaños, ¿En 15 serio? años, baby shower, Interesante. la propaganda, sí voy a... ¿En serio? Que eso es bueno cumpleaños saberlo, ¿de verdad? de 1 a 9. En estos días hice un cumpleaños de un señor de 70 años, un judío amigo mío, me contrató a los 60. Y luego me contrata a los 70. Entonces yo cuando llego están todos los amigos. Le van a estar ahí de que yo le 90 digo, años y Pimpín ahí los dos ahí en silla de ruedas ahí. No, tú sabes lo que yo le digo cuando yo llego. Bueno, claro, me encontré de nuevo a todas estas amistades y de repente le digo, bueno, yo te voy a decir algo. Estamos celebrando los cumpleaños de Alberto del 70 años. Yo no sé si ustedes van a estar, pero yo, Pimpín va a estar aquí a los 80. Pero te quiero decir de que, mira, yo cuando perdí todo en la televisión, realmente tuve que empezar de cero. Me cerraron las puertas los banqueros, etcétera. Y yo decidí eliminar a Pimpín. Me iba a dedicar a bienes raíces. Yo era gerente de mercadeo de compañía de seguro y dije, voy a dejar todo esto después de 18 años de trabajar. Y quiero decirte que cuando reventé todos los reconocimientos que tenía en mi estudio y todo, y tiré Fue frustrante, entonces fue como un momento de frustración. Una frustración porque imagínate, después de 18 años, éxito completo, teníamos más de 18 empleados que trabajan para nosotros. Pero, ¿a quién se le debe el fin de Pimpín? ¿A quién tú culpas de que realmente de que Pimpín tuvo que desaparecer de la televisión? ¿Quién es el culpable? Si tú tienes que poner nombre a ese culpable, ¿quién? Yo diría a los medios de comunicación. ¿Y sabes por qué? Y se los he dicho a ellos. O sea, ustedes son los culpables de la sociedad que tenemos hoy. Aunque ellos digan que no, que las encuestas, y tú ves que salen las encuestas y que 5% de influencia tiene la televisión, señores. Eso me lo cambian. Pero es que los medios, hay que ver a partir de que los medios de televisión no son solo televisión. Ya apartamos de eso. Tienen unas presencias sociales grandísimas. Se ha perdido la brújula. Mira, cuando se inauguró la primera televisora, que fue RPC, y yo fui a los 50 años y me dieron una memoria y comienzo a leer el discurso de Eleta, del señor Eleta Almarán, que tuve el placer de conocerlo. Él decía claramente que ellos tenían una gran responsabilidad de llevar entretenimiento sano, educación, información cultural,
y nada de eso se está cumpliendo. Tú, por ejemplo, en el tema, antes del fin de Pimpín, como lo conocimos nosotros. Sí. Antes del fin, pero bueno, no, gracias a Dios que nunca nos fuimos. No, pero digo, por eso digo, como lo conocimos nosotros, el Pimpín de televisión. Antes de eso, ¿tú tenías algún tipo de espiritualidad religiosa, así como la tienes hoy en día? ¿O eso nació después de la frustración? Nació casual. No, es que la frustración vino después. Primero vino el éxito. El éxito Pimpín fue un éxito. Por eso, después de que acabó. Después que terminamos, 18 años después que nos cierran las puertas de las televisoras, ahí es donde viene la frustración. Pero antes de eso, que eso está en mi libro, que se llama El Jefe y yo y una relación personal con Dios. ¿Dónde se puede conseguir ese libro? Pronto lo vas a tener porque lo vamos a lanzar. Vamos a lanzar tanto. Es que hay que aprovechar que los invitados metan su cuña, si no es aquí donde. Oye, y te voy a firmar. Dale, aquí va a estar la oficina. Mira, y quiero decirte, no es un libro religioso. Son experiencias que yo tuve. Por ejemplo, te voy a decir cómo es que yo me doy cuenta que Pimpín es una misión de él. Yendo un cumpleaños en Punta Paitilla, el elevador se detiene. Y se detuvo. Y no es que se fue la luz, pues tú sabes que ellos tienen planta. Yo veo 17 y escucho una voz que me dice, haz una oración en esa casa. Y va para Punta Paitilla, hermano. Gente que me pagaba $450 la hora. Y yo iba a llegar, agárrense las manos, vamos a hacer una oración. Yo dije, tú estás loco, Lucho, ¿tú qué estás pensando? Y te lo digo, eso fue lo que yo pensé en el espejo del elevador. ¿Qué carajo estás pensando, Lucho Israel? Te vas a tirar tu negocio, la fama, la televisión. Yo pensaba en el negocio. Y de repente, cuando voy subiendo, en el piso 24, ¡pum!, se vuelve a parar de nuevo. Y una voz clarita me dijo, te he dicho que hagas una oración en esa casa. Y ahí quedé en shock, porque yo pensaba que era un pensamiento mío, y de repente vuelve y me recarga. Cuando yo llego al lugar, se abre la puerta, era un penthouse, y se abre y todos los niños salen corriendo, imagínate. Ese entonces en televisión era como quien Barney se salga de sí, es verdad. Es verdad. Quizás ahora la mayoría de la gente no tenga ese feeling, pero sí, tú eras un personaje de televisión, era como... Pero en ese tiempo... la vida. Porque la televisión... Y a Mauricio, claramente. Sí. No, me tiraron el carro porque me vieron en la calle. Te va a pasar, te va a pasar cuando llegue a cualquier lugar. Pero en el caso mío, que era un personaje infantil, cuando yo llegaba, los niños quedaban sin parpadear. Y se te quedaban mirando y se te pegaban. Y yo iba en shock. Pero yo iba mirando las caras de todas las mujeres que estaban ahí, que eran las que me contrataban 2-3 veces al año para las fiestas de Navidad, para ¿cómo se llama? Para las empresas, los bancos, las cosas que sus maridos eran presidentes, gerente general. Entonces yo reacciono y digo, ¿dónde está Alexander? ¿Dónde está mi cumpleañero? Decía mi agenda, 5 años, un niño así. Y yo buscaba a los niños, ¿dónde está Alexander? ¿Dónde está mi cumpleañero? Y de repente aparece una nana con un niño así de este tamaño, sin manitos, sin piernas. Y yo me quedo en shock porque yo pensé, mi secretaria no me dijo que era un discapacitado. Y no es que yo haga algo diferente para un niño parálisis cerebral, mudo, sordo, que he tenido la oportunidad de estar con ellos. Sencillamente es porque no estaba preparado mentalmente de lo que me iba a encontrar. Alexander, aquí está tu amigo Pimpín, comienzo a cantar un merengue y en la mente, aunque ustedes no lo crean, muchachos, en la mente, ¿cuándo vas a hacer la oración? Y quedé trabado. 5 veces mis asistentes llegaban, señor Lucho, ¿a usted le pasa algo? ¿Usted se siente bien? Yo no le podía decir a mi gente, no, lo que pasa es que en el elevador una voz me habló y me dijo que hiciera una oración. El tipo me decía, este man que se fumó mi jefe. Entonces yo decía, no, yo me siento bien. Y yo estaba intentando no hacerlo. Y pasé corto el asunto, me voy corriendo detrás de la mamá a la cocina, y en la cocina cierro la puerta, no había nadie, y la mujer pela los ojos, porque imagínate, un payaso cierra la puerta. La escena toda mal. Sí, toda mal esa escena. Eso en Estados Unidos ha terminado con tantas muertes. Sí, por eso. Pennywise. Ey, de repente la muchacha se pone hacia atrás y Pimpín, ¿y por qué cierra la puerta? Y digo, mire señora, cálmese, imagínate, cálmese, no me haga preguntas porque no tengo respuesta. Ella hoy de día somos muy buenos amigos y ella me dice, cuando tú me dijiste eso, Lucho, ¿tú sabes qué pasó?
Yo digo, este payaso me va a violar me va a violar en la... Y no voy a decir nada. Y no tengo que decir nada, o sea, y yo era que yo no sabía, muchacho, cómo decirle a esa... Te estoy hablando de esto hace 26 años, o sea, no te estoy hablando de eso ahora, hace 20 y pico años atrás, donde tú hablabas de Dios le daba urticaria a la gente. Entonces yo decía, yo estoy en la televisión, soy famoso, todo me va bien, y de repente voy a comenzar a hablar de Dios de esa manera, la mujer me va a mandar para el carajo, porque yo lo que pensé, por eso me fui para la cocina y cerré la puerta, pues digo, si la tipa yo le digo, tengo que hacer una oración por su hijo, y me larga, nadie se va a dar cuenta allá afuera. Entonces cuando de repente yo le digo, mire señora, es que no sé cómo decirle, pero tengo que hacer algo que no he hecho en toda mi trayectoria profesional. Dice, pero ¿qué tienes que hacer? Tú nunca le dices a nadie lo que tú vas a hacer, tú llegas, haces tu show. Imagínate, yo tenía 3, 4 shows al día, yo no podía quedarme hablando y yo llegaba, hacía un show de 1 hora y me iba para otro lado. Entonces yo tenía varios equipos en diferentes lugares, porque si no, no me daba chance. Y bueno, y yo le dije, mire señora, ¿qué tengo que hacer? Una oración por su hijo. Y la mujer arranca a llorar y me abraza. Eso está en el libro. Me abraza y comienza a llorar. Y esta mujer de Fula o Azule me abraza y yo ahora estoy en problemas, porque cuando miro para allá, veo la puerta de la lavandería abierta que se conectaba con el apartamento. Y yo decía, si el marido entra aquí, hermano, va a haber un payaso. Agarrá a mi mujer con un payaso. Sí, payaso del piso 29, van a ver un payaso correr así de abajo. Y yo lo que hice, como esta señora se agarró de mí tan fuerte que yo le sentía el diafragma aquí, levanté las manos. Yo digo, si entra alguien, la que me está arropando es ella. No, de verdad se lo digo. Yo hice así, levanté la mano y de repente ella se calmó y me dice, Pimpín, esto no es un cumpleaños, esto es una despedida. Alexander tiene que ser operado el próximo jueves en Houston y los médicos dicen que el 98% no va a retornar. Y él ve tu programa, se lo tenemos que grabar en VH, ¿te acuerdas cuando existía VH? Se lo grabamos el sábado y él lo ve domingo, lunes, martes, lo mismo, todo el día, y el siguiente sábado volvemos y le grabamos. Y hemos querido traerle a Pimpín de regalo, de despedida. ¿Tú te imaginas esto? Entonces yo le digo, ¿y qué tiene el niño? Dice, el niño tiene una enfermedad de 1 en 1.000.000, que no le crecen los órganos, y sencillamente que no puede. Si no lo operamos en 3 meses se va a morir. Así que vamos a hacer el intento, me dice. Digo, bueno, entonces yo voy a hacer la oración al momento de llamar a la gente al cumpleaños. Dice, haga lo que usted quiera, usted es dueño de esta casa. Y salí. Ya me dio la autorización. Yo no podía llegar ahí a hacer una oración sin que me dieran la autorización. Entonces yo salí, hice mi show, al final llamo a todas las mamás, los niños, y por supuesto yo tenía que salvar mi negocio. Y yo digo, señoras, yo no quiero que salgan por esa puerta pensando que Pimpín se volvió loco, que es fanático religioso, que soy aleluya, gloria a Dios, yompi, cuadrado, no sé lo que quieran pensar. Agárrense de las manos que voy a hacer una oración. Y quiero decirle que yo iba a ser un Padre Nuestro, porque esa era mi formación en San Agustín. Yo iba a ser un Padre Nuestro, un Dios te salve María, y ya esa era la oración que yo tenía pensado hacer. Pero cuando yo comienzo a hacer esa oración, realmente sucedió algo que impactó en mi vida, porque en ese momento bajó una nube, todos comenzamos a llorar, yo también comencé a llorar, mi gente comenzó a llorar, y definitivamente sentí algo como que me quemaba y tuve que comenzar a decirle a Alexander, Dios te dice que tú regresas para Panamá y serás testimonio para miles de personas, los médicos, los anestesiólogos y toda la gente que va a estar viendo esta operación, va a haber un milagro en los monitores. Y ahí se acabó todo. ¿Y ahí nació el Pimpín religioso? No tanto religioso, sino que de ahí comencé a tener una serie de experiencias espirituales que fui en locura para que me explicaran. Nadie me supo explicar. Imagínate, a mí me hicieron 17 cartas de expulsión del Colegio San Agustín, o sea, así me portaba súper bien. Era un líder. Exorcismo y todo. No, entonces... Veramente y toda esa gente. Por eso que yo les digo, yo estoy aquí por eso. Bueno... Y queremos buscar una solución.
conocieron a Luis Eduardo Sajel, yo creo que varias facetas. En varias facetas. No da el tiempo para... No da el tiempo, ya, y nos fuimos de largo. Sí, sí. Que lo tenemos que mantener. Nos fuimos, pero bueno, esta es una figura que si bien no vamos a estar de acuerdo en muchas cosas, no vamos a estar... pero no deja de ser relevante para el acontecer nacional y como él mismo lo dice, él ha posteado algo y terminan los medios encima y nos guste o no, marca la pauta en muchos sectores. Y por eso está aquí en el... Y al final yo también creo que estos diálogos son necesarios porque la gente a veces se centra en que uno es como un ser unidimensional. Ajá, sí, exacto. Sí. Es mentira, a mí me pasó así. La vez pasada me criticaron porque, digo yo, por esto yo me reuní con mucha gente, con políticos, con todo el mundo. Sí, claro. Y alguien me reclamó porque me reuní con Luis Eduardo Camacho. Imagínate. Y eso fue yo y que el día anterior me había reunido con Juan y en Carlos Año Navarro. Nuevo le dicen de que feliz año menos a Mauricio porque él no celebra nada. Exactamente. Y yo le digo, no es así. Sí, No es así. Yo puedo sentarme a conversar con Pimpín, como con Camacho, como con Navarro, como con Varela, como con quien sea. Y ese es lo interesante de esto. Y claramente al final, sí, tiene una línea editorial muy marcada y no la va a perder. Claro. Pero es un espacio en el que vamos a conversar. No, y hay que conversar. Y que conversando se entiende la gente. Dice por ahí mi amigo. Claramente. Dice, claramente. Pero hablando claro. Nada de tapujo y nada. Nada, no, hablando a calzón quitado. Y yo lo que quiero para terminar, de darle un mensaje, porque creo que ese ha sido mi misión, es realmente nada conseguimos con lucha, odios. Este país es grande, porque sencillamente Dios tiene este país así. Y sencillamente sentémonos, hablemos, hagamos lo que tengamos que hacer y busquemos la solución realmente para cada una de las necesidades que se tienen. Eso es lo que se tiene que hacer. La educación, hay que meterle no solamente el porcentajito que le tienen, esto hay que meterle 20, 25%, hermano. ¿Por qué? Porque estamos atrasados 70 años. Del mentado PIB. Sí, del mentado PIB que se lo roba a todo el mundo. Bueno, oye, una pregunta, ahora yo sé que te voy a preguntar. Dale, Rafito. En la entrevista. ¿Y qué te pasó que no te vi en la marcha acá, en la concentración de la... ¿Cuál? De la es que nosotros estábamos prohijando. Estamos sustentando frente a la Comisión de Gobierno la ley de muerte civil. Ahora yo voy a ser picudo. Ahí yo vi un movimiento extraño. A la hora que movimiento extraño de figuritas que siempre salen por ahí. Sí, eso va a suceder y no va a parar de suceder. Eso no va a parar. Eso lamentablemente. Igual me sucedió a mí. Sí, y pasará. Pero nosotros realmente... Pero se cumplió. Se cumplió. Llevamos 10.000 personas, nos llevamos a la cinta costera. Claro que sí. Pero bueno, el tema está en que literalmente... pero nunca nos sobrepasaron, ¿eh? No, pero ¿qué pasa? No, pero ellos no sabían por qué iban. No, el tema está en que sí, a esa hora literalmente estábamos sustentando frente a la Comisión de Gobierno la ley de muerte civil. Y si no hubiéramos estado ahí... Y ya se había acabado. Y lo único que lo de la muerte civil nada más te recomiendo, yo sé que tú eres el que está llevando la no soy yo solo. No, yo sé. Somos un equipo. Ahí está Brian, somos está como 4, también Juan Diego Vázquez, exactamente. No, yo sé que hay Vanessa. varios. Es importante algo. Primero que todo, acuérdate que caimán no come caimán. Zorra no come zorra. A mí me gusta decirlo mejor. Zorra no come o rata zorra. no come rata. Estos tipos no van... Mira, lo que a mí me preocupa ahí es eso de que no es retroactivo. ¿Por qué? Porque hay en este momento... Desde que comenzó la democracia. Es que ahí vuelves y te metes en el tema de derechos humanos. Hay que crear un marco. Okay. Y lamentablemente algunos desgraciados se van a salvar. Sí. Pero hay que crear un marco para que en el futuro hay muchos que están agachados. Pero hay que ir creando un marco legal para que... Calladitos. Hay uno que le sacaron... comiendo solo. No, y le sacaron un mensaje de voz bien famosito ahí en la asamblea Sí, pero el tema está en que hay que ir creando un marco legal para que la corrupción no sea institucionalizada, no sea la norma y no sea legal, porque ahorita mismo es legal ser corrupto. Oye, y nada más quiero decirle a todos mis queridos aventureros que están viendo, porque yo mandé esto a través de mis redes para que vean aquí, pues quiero darle y te voy a dar una primicia, ya que yo soy la primicia invitado sí, aquí. Tiene el derecho. Bueno, quiero decirte que estoy muy contento porque regreso a la televisión. ¡Ajo! Y además de eso, regreso con un programa que ya empezamos. Si Dios pero quiere, como Pimpín. Como Pimpín, claro. A mis hijos le va a tocar de Pimpín. Claro. El comeback. Oye, aquí hay Pimpín para rato. Entonces, lo que quiero decirle es que el día 18 estoy lanzando el programa de radio a través de YXY. Okay. El domingo a las 10 de la mañana. Y también lo vamos a hacer a través de Pimpín TV. Vamos a hacer YouTube.
vamos a lanzar el programa de Pimpín es a youtuber. través de Pimpín. Diversity. ¿Conoces Diversity? Diversity. Chuleta, tienes que ir allá, tú tienes que hacer vamos a hacer Bueno, en su momento, claro que sí. es una ciudad y lo vamos ¿Qué escuchó a Diversity? Diversity queda en Albrook y es una ciudad donde el niño interactúa Sí, es un con los tema. roles que le va a tocar vivir como ciudadano. Hay un avión de copa metido ahí. ¿Dónde es eso? Eso es en Diversity. Sí. Te invito. Fíjate que va mi hijo. Bueno, yo te consigo boletos. Ah, bueno, claro. Es más, vamos a estar regalando boletos. Vamos a No, aquí viene, en Claramente podemos regalar mira, boletos. 30 años de Pimpín, que comenzamos desde ya con esta nueva primicia. Vamos a celebrar el cumpleaños de Pimpín en junio, donde vamos a hacer un evento muy grande, donde todos están invitados, los papás, las mamás, las abuelas, las tías, las viejas, todo el mundo va Eso va a a ser estar una locura. invitado, porque queremos celebrar estos 30 años. Que traigan Nubel pero Luis. espérate, pero no lleva la Wisnik. La Whitney no está invitada, nunca estará invitada. No, realmente es buenísimo, Pipín, porque, No, mentira. porque el tema... Es rescatar a los muchachitos. Y ya ese tema de YouTube está buenísimo porque, por ejemplo, yo tengo un niño de 3 años Ujú. y hoy en día... Vas a competir con Pepa. También hay un poco de, por ejemplo, animadores de niños en YouTube, Ajá. dizque de De música, música y de de payasos, cosas, que son sí. buenísimos. Sí, sí, Y- sí. Y, Sí, realmente ya Mateo me pide, dizque, hey, no sé qué, el monstruo de la laguna, el no sé qué. eso. Mira, por ejemplo, tú sabes que yo lanzo a veces videos que se llama Pimpín enseña yo los valores y es impresionante. 20 y pico mil, Sí, una 75,000 personas ven eso. una locura. Entonces, por eso, siguiendo la parte de la tecnología, sí vamos a hacerlo a través de una televisora. Estamos ahora mismo en negociaciones, pero sí vamos a hacerlo para poder llegar a todo el país. Hay lugares que la gente no tiene computadora, hay niños que no tienen computadora y queremos llegar también allá. Yo estuve en estos días en Capira, en una montaña, y me quedé sorprendido. Las mamás me conocían, hermano. Sí, ¿Y sabes sí, cómo? sí, sí. Imagínate y cómo conocían a Pimpín. A través de paneles solares o baterías de carro que ponían las televisoras Claro. en Sí. las tiendas, tú sabes, de los pueblos. Sí, sí, la gente Siempre iba a la tienda. tenían la tienda y se sentaban los pelados a ver. Y la mamá me contaba que en ese tiempo, cuando yo tenía el programa, que te estoy hablando hace 20 años atrás, definitivamente ellos veían eso. Ahora son las mamás. Entonces yo por eso le hago un llamado a las mamás. Miren, ahora van a tener un programa donde usted va a estar segura de que lo que está aprendiendo el muchacho va a ser diversión, educación, cultura, y lo vamos a llevar a sacarlo de esa televisión que realmente no está dando Bueno, ya nada. saben. Bueno, señores, Así que ya saben, las aventuras de Pimpín y sus amigos, te voy a invitar. ¿eh? dale. ¿Cómo no? No, de verdad los voy a invitar porque yo voy a tener un segmento de invitados por semana. Ah, bueno. Y lo voy a invitar Belleza. Aceptamos desde ya. porque de verdad yo creo que tú eres papá, ¿no? Sí, soy papá. Tengo un niño de 3 años y una niña de 5 meses. Wow, Sí. mira tú no sabes. Mateo tú y no Oliver. eres- Yo no. Tú no eres todavía. Bueno, aquellos que son papás, de verdad, tienen una gran Así responsabilidad. es. Y tenemos nosotros como panameños que rescatar el país. Y lo vamos a hacer juntos, en unidad. Nada de luchas intestinas que no nos van a llevar a ningún lado. Desde Oye, que- respetando bueno, la mentira. diversidad de cada quien, pero Claro. unidos en lo que tenemos que estar Sí. unidos. Exactamente. Bueno, muchas gracias nuevamente. Este fue el primer episodio de Hablando Claro. Hablando claro. Tenemos a Reinaldo Ayola controles. en controles. Y aquí con Luis Eduardo Sajel Pimpín, Brian Renan y yo, Mauricio Valenzuela. Y nos vemos el próximo martes a las 7 de la noche. Gracias, que pasen buenas noches.